Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Los saluda Ricardo Piroya, el conductor del programa Hablemos de Política en el canal Universal TV Digital. Hoy día estoy bastante emocionado ya que vamos a conversar, vamos a tener un conversatorio con respecto a este acontecimiento que ha sucedido en la PEC desde el día de ayer que se ha iniciado y tenemos unos invitados de primer nivel, cada uno de ellos se va a presentar, pero los voy a nombrar. Tenemos al doctor Alex Márquez, tenemos al doctor Michel Ascueta, tenemos a la doctora Claudia Vega. Eh, Vamos a tocar nosotros el día de hoy cinco puntos claves en las cuales vamos a escuchar las opiniones de estos expertos que les agradezco desde ya que nos hayan aceptado la invitación y les agradezco por su tiempo. Tenemos al doctor Michel que está ahí en Chancay, tenemos al doctor Alex Márquez desde México, de Colombia, Claudia Vega, estamos en una tribuna de lujo. Los temas que nosotros vamos a tocar el día de hoy para que todos los televidentes en los 60 países que salimos estén al tanto. El primer tema que vamos a tocar son los acuerdos claves que se tienen que firmar en el APEC y cuáles son sus implicaciones. Un segundo punto central va a ser cuál es la agenda de cooperación económica. Vamos a irnos a un tercer punto que es el rol de Perú como anfitrión. ¿Cuál es el rol de Perú como anfitrión? Que seguramente ahí el doctor Alex nos puede comentar mucho respecto al tema de los puertos que hay en México. Ahora, los desafíos geopolíticos. Los desafíos geopolíticos que vamos a enfrentarnos con este gran cambio y estoy totalmente seguro que va a ser un gran avance para el país, para Latinoamérica y para el mundo. El quinto punto que vamos a tocar es el impacto en la población peruana que va a tener el APEC. Por lo tanto, vamos a pasar a presentarlos. Cada uno se puede presentar. Empecemos primero con las damas. Doctora Claudia Vega. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Vega. Yo soy gerente de Icontec Perú. Nosotros somos una multinacional colombiana, líder a nivel Latinoamérica en temas de certificación y en evaluación de la conformidad. Entonces, manejamos todo lo que son normas internacionales y evaluación de calidad. Excelente, excelente. Doctor Michel, coméntenos y preséntese ante todo el público que nos está viendo en vivo. Como no, buenas tardes. Gracias por invitarnos a participar en este diálogo. Soy profesor toda la vida y siempre me presento así, como educador y como político, porque en el Perú nadie dice que es político, ¿no? Con mucho honra lo digo, siempre con la cabeza muy en alto. Presido actualmente la Escuela Mayor de Gestión Municipal. Saben que he sido alcalde de Villa Salvador, elegido en 3 ocasiones, 2 veces regidor de Lima y enamorado del desarrollo local en todos los sentidos. Qué buena presentación ha hecho usted, doctor Michel. Vamos a presentar al doctor Alex Márquez desde México. Doctor Alex, preséntese. Está con el micrófono apagado. El audio. El audio. Bueno, parece que tiene un problema con el audio. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? Doctor Alex, está con el audio apagado. Ya está. Ya. A ver, doctor, por favor, preséntese usted. Ya se han presentado nuestros dos invitados. Preséntese usted. Le Con mucho presento gusto. acá al doctor Alex Márquez. Un gran Tiene las gusto antes que cámaras. todo. Un agradecimiento por la invitación con tan selecto grupo, a nuestros colegas, a todos ustedes. Y bueno, nosotros estamos desde Querétaro, México. Presidimos el Instituto de Investigación Empresarial del Futuro. Nos dedicamos al estudio de las macro tendencias, de los escenarios de futuro
y de todo aquello que influye en los cambios geopolíticos, empresariales, etcétera. También organizamos Learning Tours, les llamamos viajes formativos que transforman vidas, en los que recorremos el mundo en compañía de investigadores para conocer las empresas, los centros de investigación, universidades, todos los lugares donde se están gestando los grandes cambios para descubrir todo esto y traerlo de regreso y hacerlo parte de nuestros seminarios y programas para todos los grandes líderes de opinión. De manera que pues nos dedicamos a generar opinión y a investigar los grandes cambios del mundo. Doctor, qué importante es la investigación y el desarrollo en un país. Y sabe una cosa muy importante, y le agradezco, mire, es muy importante compararnos, ¿no? Así como acá nuestro invitado Michel Ascueta, ¿no? Nos comenta, ¿no? El tema este de la educación es importante. Mira, es también personalmente, yo pienso que es muy importante el tema de investigación y desarrollo y la política comparada también. ¿Por qué no nos comparamos con las investigaciones y desarrollo de los países de primer mundo y traerlos? Lo felicito por esa acción que usted toma, para empezar. Y en segundo lugar, ahora vamos a presentar a nuestro cuarto invitado. Estamos acá con el doctor Guillermo Verdejo, presidente de CONACO. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo de la Corporación Nacional de Comerciantes CONACO. Qué bueno. Guillermo, ¿te puedes hacer una presentación de tu persona? Un minuto para que todos se han presentado y nos podamos conocer. Mucho gusto, un saludo para todos los participantes. Soy el doctor Guillermo Verdejo Díaz, presidente de la Corporación Nacional de Comerciantes CONACO, una institución que tiene 64 años en el país, fundada en 1961, y que vimos apostando por el desarrollo empresarial del país. Es un gusto participar junto con ustedes en este importante tema que es el APEC. Excelente, excelente, doctor Guillermo. Le agradezco. ¿Puede poner su cámara, por favor, para poder vernos? Bueno, vamos a empezar. Ya nos hemos presentado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gusto. Me presento ahora yo con usted. Mi nombre es Ricardo Piroya, soy conductor del programa Hablemos de Política, acá en nuestro canal Universal TV Digital. Bueno, voy a comentarles un poco sobre el primer punto que vamos a tratar acá. Y si alguien me indica o me dice, Ricardo, yo tengo acá algo que comentar, algo que aportar, porque estamos en un conversatorio muy natural. El primer punto son los acuerdos claves y las implicaciones que tienen. Este segmento, esta parte de esta primera pregunta de las 5 que tenemos, de los 5 temas centrales que vamos a hablar, eh, ¿en qué se centrarían los acuerdos concretos que se están negociando o firmando durante la cumbre? Todos sabemos que ya esto venía con una expectativa. Entonces, hay que ver si esa expectativa se está cumpliendo. Se destacará la importancia de cada acuerdo para la economía regional y global, incluyendo las implicaciones para el comercio, la inversión, la cooperación. Analizaremos también el impacto a corto y largo plazo de este megapuerto de Shanghái y de la PEC. Doctor Alex, doctor Michel, doctora Claudia, doctor Guillermo, si tienen algún comentario respecto a este primer tema central que vamos a tocar. Sí, para nosotros la Corporación Nacional de Comerciantes CONACO quisiéramos pronunciarnos también desde el punto de vista de la importancia de la PEC. Indudablemente que es un nuevo panorama comercial que se le brinda al Perú en su historia comercial. Nunca hemos tenido una alianza tan firme y tan fuerte con un país tan
desarrollado tanto en el comercio mundial como también en la economía que ellos transmiten. Tener el puerto de Chancay no solamente está viabilizando para que el Perú sea la puerta de Latinoamérica para el comercio internacional con China, sino que permite que los grandes barcos o el comercio internacional chino venga primero directamente a este puerto internacional de Chancay y que de aquí se distribuya los productos chinos comercialmente se den hacia Chile, Ecuador, Bolivia y otros países latinoamericanos, lo que indudablemente también va a favorecer muy grandemente al comercio peruano, porque no solamente nosotros nos anexamos al producto chino, sino que nos da la viabilidad también de introducir nuestros productos naturales, como son la agricultura, los diferentes tipos de frutos que tenemos, o textil o otras áreas, de también poder llevar a estos países con una mayor facilidad a un bajo costo, que va a poder incrementar el comercio nacional e internacional. Excelente. Doctor Michel, qué es lo que usted opina respecto a este primer punto de los acuerdos claves, ¿no? Con la experiencia que usted tiene llevando la Municipalidad de Villa El Salvador, 3 veces regidor, usted, usted como politólogo también, ¿no? ¿Usted qué es lo que opina y cuáles creen que sean los principales acuerdos y cuáles serían sus implicaciones, doctor Michel? Lo escuchamos Bueno, todos, todo el una público. opinión breve después de saludar, o sea, a la amiga de Colombia, de México y al propio Guillermo como presidente de CONACO. Bueno, hay que recordar en este primer punto que es un foro económico y es el nombre de APEC, como todos sabemos, ¿no? Entonces, no sé si me está escuchando, creo que sí. Sí, sí, lo Allá. escuchamos fuerte y claro. Entonces hay dos niveles y creo que estos días en el Perú quizás no se ha dado tanta importancia a los dos niveles. En primer lugar, hay convenios entre los empresarios de los diferentes países o las organizaciones económicas de los países del área del Pacífico. Y en segundo lugar está la cumbre de líderes que tiene ese nivel tan alto como están acá en Lima los presidentes de 16 países de Asia o primeros ministros o personas muy importantes a nivel político de los 21 países que conforman el APEC. Entonces, yo diría bien claro, del primero no se habla mucho. Estoy hablando ahorita del que está desarrollándose todavía hoy día y a algún nivel mañana también acá en Lima. Son los acuerdos entre los empresarios, las corporaciones económicas que hay en cada país. Y en otro nivel, como ha recordado ahora Guillermo, ¿no? de los acuerdos entre países. En el caso concreto, ya he dicho también todo lo que se ha firmado con China, que no solamente ha sido el TLC, el acuerdo de libre comercio que se ha reestructurado, sino también hay como 5 o 6 acuerdos interministeriales que luego podemos hablar. Y lo mismo está ocurriendo con otros países que están firmando, como Nueva Zelanda, como Indonesia, que están aquí en Perú. Pero los acuerdos, creo yo, más importantes son los que están ofreciendo las empresas o los empresarios, que también están aquí en Lima. Y que de eso casi no se hace noticia. Y que yo creo que es muy importante también para Perú, si es que, ya que está aquí nuestro presidente de CONACO, si es que tenemos la fuerza para ello. Yo en esto, sinceramente, le digo que, bueno, aunque los considero, por eso estoy hablando de ello, los más importantes, creo que quizás no tenemos tanta fuerza hoy por hoy hablando de Perú. Me refiero a que no hay grandes iniciativas que realmente pesen a nivel internacional, a excepción quizás de todos los convenios a partir de las compañías mineras que son importantes, ¿no? O comerciales, como es el caso de los puertos y de lo que ello significa. De manera que simplemente recordar que hay estos dos niveles, un nivel que no es tan público, pero que realmente va a tener mucha influencia a nivel económico y a nivel internacional, y otro, el nivel más, yo diría, político, con los presidentes, con los estados
que también se conforman, especialmente los tratados de libre comercio y otro tipo de iniciativas que sí son importantes para el mundo, no solamente para cada país, sino que significa cómo ha ido aumentando, ha ido creciendo la importancia de la economía y del comercio en el área del Pacífico. Creo que ese es el tema que cruza los 4 o 5 puntos que nos están proponiendo. Bueno, doctor, le agradezco la respuesta bastante completa. Yo le quiero hacer una pregunta. Primero, usted me indica, ¿no? Usted indica muy acertadamente, y estoy en total acuerdo, porque conozco también este tema que estuvimos viendo de la PEC, pero yo le digo una cosa, estos acuerdos entre empresarios, que es que usted tiene mucha razón, que tienen mucho poder, no se hacen muy públicos, que digamos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, doctor. La pregunta que le quiero hacer es, usted ha seguramente estado en los últimos APEX o los ha estado de cerca. Lo que yo le quiero comentar es, respecto a ese punto de los encuentros empresariales entre empresarios, ¿usted ve una evolución? ¿Usted ve una evolución en esta APEC? ¿O ve dentro del común denominador que no se llega a concretar? Porque ahorita tenemos una oportunidad de concretar con buenos empresarios mundiales. Seguro que sí, y están presentes aquí, ¿no? Por Yo creo que eso, sí ha habido, ¿no? Ha habido mucho interés, por ejemplo, bueno, lo del presidente de TikTok, o el gerente mayor de TikTok, ha estado hablando de forma muy concreta. También algunos de los empresarios australianos que han venido, porque hay nuevas inversiones, y hablo también del conjunto de América Latina, ¿no? Pero y aparte que están jugando un papel muy importante. Pero, pero creo que en el Perú todavía nos falta. Nos falta fortalecer el sector empresarial. con- Perdón. no se preocupe, salud. Me ha entrado. No se preocupe, doctor. Estoy un poquito seco de la garganta. No se preocupe, doctor. Pero bueno, decía eso, que creo que desde el Perú nos falta avanzar a este nivel. Sí, mire, doctor, de verdad, y le digo con toda honestidad, que la respuesta que usted ha dado, como dice, ha hecho transversalmente, le ha dado cada uno de los puntos. Pero vamos a pasar a darle la palabra a otro invitado, pero luego quiero conversar con usted un tema puntual. Por favor, nos acompañe. Eh, doctor Alex Márquez, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Pues aquí muy contento de estar con ustedes. Y antes que todo, quiero felicitar de corazón a todos nuestros amigos y hermanos peruanos. Quiero decirles que estos están siendo unos de los días más importantes de su historia. Quisiera filosofar tantito al decir que Latinoamérica somos una región de hermanos mayores y hermanos menores. Y creo que el día de ayer Perú pasó a la Liga de los Hermanos Mayores. Y digo esto porque con un foro tan importante como APEC, que desde 1987 le venimos siguiendo la pista y que lo hemos promovido muy fuerte aquí en México y que también en el Perú, con todos los eventos que hemos tenido, nos hemos empapado de todo su potencial. Bueno, pues el haber coincidido APEC con la inauguración de este puerto de Chancay es, yo creo, importantísimo. Puerto de Chancay, yo creo que si hablamos de Asia para Latinoamérica, es un embudo, pero si hablamos de Latinoamérica para Asia, estamos hablando de un amplificador. Yo creo que ahora Perú se convierte en un hermano mayor porque toda la región de Latinoamérica sabe que a través de Chancay ya tiene una conexión para Asia. El mundo, la historia lo ha movido el comercio, lo ha movido la logística, estamos llenos de historias durante siglos, que esto lo demuestra. De manera que esta inauguración creo que va a ser muy trascendente. Por otro lado, decir de APEC como un gran mega resumen de todos los acuerdos, que la magia de APEC es convertir la competencia del mundo en cooperación.
La diferencia entre competencia y cooperación es la misma diferencia que entre la ley de la selva y la ley de la cultura. En la ley de la selva todo es competencia, es matar o ser muerto. Pero en cambio en la ley de la cooperación es la sinergia, es el en qué nos podemos apoyar para crecer todos. Y creo que si en el mundo entero, a raíz de la política, vemos a China y a Estados Unidos como los grandes contendientes, la magia en APEC es ver que aquí esos contendientes se convierten en cooperadores. Y vemos que se saludan, se toman de la mano, sonríen, logran los puntos de convergencia por encima de los de divergencia. Y yo quisiera decir, en gran resumen, que de todos los organismos que hay en el mundo que hacen tanto ruido y tantas cosas, para mí APEC es el favorito porque es el que yo realmente he visto evolucionar, he visto el desarrollo, pero tengo una muy profunda crítica para toda Latinoamérica al observar que solamente somos 5 países en América contra 16 en Asia, Oceanía, y que de esos 5 nada más somos 3 latinoamericanos que estamos cruzados de brazos sin hacer algo para que entren los demás. Para mí deberían de estar ya aquí presentes Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá. Y cada vez que pregunto por qué no están, la respuesta siempre es la misma. Es que APEC no ha abierto todavía las puertas para nuevos miembros. Y yo creo que aquí es donde debemos de empezarnos a convertir en activistas, en promotores y en hacer gestión, porque estamos viendo hoy más que nunca que la política del mundo la transforman los líderes, las personas que tienen un principio, un objetivo en la mente, y si estamos percibiendo que APEC es tan maravilloso, pero que está tan débil en Latinoamérica, pues yo creo que aquí es donde tenemos una primera banderilla como los toros para crecernos al castigo y empezar a hacer algo al respecto. Pero esto yo creo que es un tema para ampliarlo después. Este es mi primer vistazo, mi primer comentario. Quiero hacerle una pregunta nada más, doctor. Tengo grandes amigos ahí en México y veo que usted es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y desarrollo y verlo en otros países de primer mundo y llevarlos a México. Entonces, para mí eso de ahí es algo que tiene mucho valor, porque yo, así como yo amo al Perú, tiene mucho valor esto. Dígame algo. Si colocamos al puerto de Veracruz en temas, con los temas desde que se inició y con temas de investigación y desarrollo, ¿qué ejemplo me podría decir rápidamente que se logró hacer? Gracias a la investigación y el desarrollo, ¿qué mejora se dio en el puerto de Veracruz? Bueno, es una pregunta interesantísima que necesitaría una respuesta de 2 horas, pero yo creo que vamos a hacer una respuesta rápida. Veracruz es un puerto histórico que tiene por ahí desde que entró Hernán Cortés por ahí, etcétera, etcétera. Todo esto le da una historia añeja y demás. Pero Veracruz estuvo subdesarrollado, estuvo detenido, mientras México fue un país de fronteras cerradas. Hay que pensar que antes del Tratado de Libre Comercio, México era uno de los muchos países proteccionistas. Pero cuando tuvimos aquí la denominada Salinastroika, en el tiempo de Carlos Salinas y en honor a Gorbachev con su perestroika, pues México se abrió y los puertos se transformaron y Veracruz fue uno de ellos en el Atlántico, en el Golfo, como le pasó a Manzanillo y a Lázaro Cárdenas en el Pacífico. Y ahí empezó el desarrollo. Empezamos a darnos cuenta pues que este puerto estaba obsoleto, que necesitaba todo, estaba la ciudad ahí muy acostumbrada a un comercio mediocre y de pronto esto se fue desarrollando y pues las carreteras resultaron insuficientes, el aeropuerto hubo que transformarlo, la ciudad se desarrolló, vino un urbanismo nuevo, se desarrollaron fraccionamientos y urbanizaciones, megacentros comerciales, y Veracruz se transformó de pronto en muchos de sus facetas en una ciudad de primer mundo, porque el puerto cambió. Entonces, con esto quiero decir que Chancay va a modificar enormemente
pues toda la fisonomía de toda esta región del Perú y toda la zona que se comprende entre Lima y Chancay, ya podemos apostar que esos terrenos ya valen desde ayer el doble de lo que costaban antes y Sí. que si nos ponemos con ojos futurológicos de potencializar las oportunidades, ahí hay mucho, mucho que hacer. Quisiera unir y concluir esta respuesta con mi anterior comentario y decir que en algún programa previo decía alguien por ahí muy resentido socialmente que para qué queremos hablar de APEC y de todas estas cosas mundiales si dentro del Perú, al igual que dentro de México, tenemos tanta pobreza, tantos problemas y tantos rezagos. Pero la respuesta hay que darla y hay que insistir precisamente porque el comercio y porque la apertura desarrollan riqueza, es una forma de que todo esto pueda cambiar. No creemos en combatir la pobreza, creemos en generar la riqueza. Y APEC y Perú empiezan a entrar en una dinámica de generación de riqueza. Ya el tema de la distribución se la dejamos a los políticos, porque no es el caso. Pero si nos quedamos en el terreno de la Lo que economía dijo. y de la mercadotecnia, yo creo que ahí tenemos Wow. muchísimo, muchísimo que hacer al respecto. Ok, yo le voy a complementar esto indicándole por qué le hice la pregunta. Le hice la pregunta porque así como usted toma ideas o temas de investigación y desarrollo de países de primer mundo, lo que yo le hago esta pregunta porque lo que sucedió en Veracruz y todo lo que usted ha dicho es lo que va a suceder en Shanghái. Es un ejemplo en paralelo, ¿no? Nosotros le hago la pregunta a usted, ¿por qué? Porque eso va a suceder acá en el Perú. Y muy bien dicho, ahora valdrán el doble, el triple, 5 veces y hacer negocios con todos. Y también estoy de acuerdo en que diferentes países se tienen que sumar. Doctora Claudia, desde Colombia, doctora Claudia Vega, coméntame qué opina sobre este punto. Bueno, desde Perú, de hecho. ¿Estás en Perú? Yo estoy en Lima, somos Icontec Dale, qué Perú. bueno. Exactamente, nosotros somos una certificadora, hablamos mucho de temas de calidad y de sostenibilidad. Y ahí es donde voy a, digamos que direccionar mi comentario, pues porque en este momento Perú está ante los ojos del mundo, es el centro de atención realmente, porque no solo va a traer crecimiento, pues todo lo que es el puerto de Chancay, sino va a traer crecimiento a toda la región. Entonces, por supuesto, todos los países a la larga pues de Latinoamérica van a estar interesados pues en este tema. Entonces, acá digamos que mi comentario también va dirigido a que realmente todo este desarrollo que va a traer el puerto de Chancay y ya la cercanía que vamos a tener con el mercado más grande del mundo, que es todo el asiático, pues realmente también va a poner una balanza mucho mayor realmente para la industria peruana. Entonces ya la competitividad ya no va a ser un tema que se ve como si quieren las empresas o no, sino que ya va a ser realmente un tema que va a determinar la continuidad en el tiempo de las empresas peruanas y de la industria peruana. Entonces, no solamente se abre la puerta para llevar productos al Asia, pues, sino que se abre la puerta también para que ingresen productos de muchos países del mundo. Entonces, eso también va a poner al empresariado realmente con un nivel que va a tener que adecuar porque ya la competencia va a ser mundial, va a ser global. Y digamos que nosotros, y con Tech, que trabajamos mucho con temas de normalización, temas de certificaciones, requisitos técnicos, pues este es un tema como tal que va a tener mucha más relevancia porque ya los requisitos técnicos y la calidad que va a tener que cumplir los productos, pues va a ser mucho mayor. Entonces, realmente el nivel se va a subir en gran medida y las organizaciones van a tener que realmente poder responder ante esta nueva competencia que se va a abrir, que ya va a ser una competencia global. Entonces, van a haber muchos retos realmente para la industria peruana que va a tener que manejarse para realmente ser competitivos y aprovechar pues esta apertura al mundo que se está dando pues con el puerto de Chancay. Me parece, ¿sabes algo? Cuando tú me dices, mira, Ricardo, nosotros somos una certificadora, yo te voy a comentar algo. Qué importante es esto, qué importante es esto
de empezar a certificar a las empresas en procesos para que esto sea formal, para que esto sea algo bien hecho, como bien dicen criollamente, ¿no? Te agradezco bastante la respuesta. Ahora vamos a pasar desde Holanda con nuestro invitado José Carlos Valer. Hola, ¿cómo está, José Carlos? El economista José Carlos Valer. José Carlos, ¿estás ¿Qué con el tal? micrófono? Hola, ¿cómo Ah, estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy en Londres ahorita. Estás en Vine a, Londres. vine a ver la premier de Paddington en Perú. Qué bueno, qué bueno. Y, y te diré, voy a hacer la voz discordante, ¿no? Porque creo que más efecto tiene, por ejemplo, una película como esa en mi concepto, ¿ah? El APEC para mí es un símbolo, digamos, de lo que viene pasando en los países. Entonces, lo que escucharon los panelistas es correcto. Eh, la, el gran cambio hacia un liberalismo económico, una reducción de las tarifas, facilidad en hacer los negocios que vino desde coincide no con el APEC, sino en mi opinión, sino coincide con los cambios de los programas políticos de los gobiernos de turno. En el caso de Perú, desde el año 93, ¿no? Que hace una apertura económica importante. Y más bien desde el 2016 hemos experimentado en Perú un retroceso, ¿no? O sea, cada vez el gobierno hace más difícil hacer negocio, sobreencarece los costos laborales justo de los agroexportadores, su eficiencia en generar infraestructura es casi mínima, ustedes lo ven en las ejecuciones presupuestales, ¿no? De 10, 20, 30% de lo que en realidad, o sea, plata hay en el Perú, pero no las transforman en infraestructura adecuada, ¿no? Ha tenido que venir un fenómeno externo, como el caso del puerto de Chancay, a causar un revuelo económico positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, un puerto grande, moderno, y que se ha hecho en 2 años, está hecho por una empresa, digamos, privada, ¿no? O sea, pertenece al sistema de gobierno chino, pero, digamos, funciona como una empresa privada en Perú, con todas las ventajas de rapidez y eficiencia que una empresa privada tiene. A diferencia de los proyectos de los gobiernos del Perú, del gobierno del Perú, los cuales, como tú sabes, pues los aeropuertos de Cusco, de Chinchero, el famoso Chavimochi, que yo desde que estaba en el colegio hace más de 30 años que lo escucho, que lo siguen haciendo, nunca se realiza, ¿no? Entonces, el puerto de Chancay viene a ser no un producto de los APEC, en mi concepto, ni siquiera de los últimos 7 años y recientemente de los últimos 4 años de radicalismo económico hacia la izquierda y hacia el socialismo, sino es el producto de la guerra económica que empieza a cocinarse entre Estados Unidos y China, ¿no? Pues China necesita estar independiente en sus cadenas logísticas de sus suministros, como el cobre, en el caso nuestro, y de otros, y no tener que pasar por puertos cercanos geopolíticamente a la esfera de influencia americana, como son los de el Pacífico, ya sea en México, Panamá, o incluso arriba en Estados Unidos mismo, ¿no? Entonces, una vía directa desde Sudamérica, desde el Perú, encima más corta, es claramente un objetivo geopolítico para asegurar sus cadenas de producción. Ahora, tú me dirás, pues, pero entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver los gobiernos, el gobierno peruano actual, no tiene nada que ver, se les ha escapado eso, ¿no? Lo que sí ve es una campaña consistente en los medios de prensa en atribuirse los logros del puerto de Chancay como si fuera algo que tenía el gobierno, a pesar que, si tú lo ves en las noticias en gestión, lo que están buscando es quitarle digamos, las facilidades de puerto, no de puerto, no, sino de zona franca, si no quieren cobrarle ya impuesto a la renta. O sea, tú ves el símbolo de la P con los bailes, que está muy bonito la fiesta y el ojo de la atención, eh, que da empleo a mucha gente en los temas de restaurantes, comidas, etcétera, y actividades folclóricas y música, y etcétera.
pero ves que las acciones de los gobiernos, de los mismos políticos que se paran ahí hablando sobre liberalismo económico y lo bueno que son los mercados, sus acciones van totalmente en el sentido opuesto, ¿no? Eh, Como te decía, cada vez una dificultad mayor en hacer negocios en Perú, por los sobrecostos laborales impuestos por el Congreso y el Estado, un afán incontrolable de aumentar los impuestos, a pesar que nunca en el Perú se han recaudado más impuestos en toda su historia, pero el destino de esos impuestos ha ido directamente al aumento de la planilla del gobierno. Entonces, no da, la ecuación no da, ¿no? Si te subes los sueldos más de lo que recibes de ingresos, a pesar que son buenos, eh, tienes que recurrir a cosas como ponerle impuesto al TikTok, quieren ponerle impuesto al Netflix, ponerle impuesto a los influencers, ponerle impuesto a los camioneros que transportan los bienes, justo lo que hablamos de las cadenas de producción. Entonces tú verás que las acciones reales del gobierno, de lo que hace, no es lo que dice, ¿no? Entonces termina convirtiendo a la PEC en un símbolo y una fiesta de políticos para políticos. Muchos de ellos no van a estar en 2 o 3 años. En nuestro caso, el 2026 ya ninguno de esos va a estar. Son promesas vacías al aire y es un foro para ponerse medallas, ¿no? Esa es mi opinión. No sé qué estoy discordando, Excelente, pero excelente. Mire, doctor José Carlos, usted es un economista y mire, yo tengo un amigo economista también que siempre que nos reunimos esporádicamente, él me comenta, ¿no? Sobre los impuestos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque es alto el impuesto, ¿no? Yo le pregunto a usted, bueno, se lo voy a preguntar en la segunda etapa del programa porque vamos a preguntarle al doctor Guillermo. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Bueno, es un gusto. Interesante la opinión que ha dado última, pero quisiera agregar algo a esto. A ver, por favor, lo El escuchamos. tema, el tema del puerto de Chancay es un tema importantísimo en el área comercial para América Latina, porque China, que es una de las potencias mundiales del comercio, ha abierto una nueva ruta directamente para América Latina, bajando costos, tiempos, que va a viabilizar poder traer sus productos directamente a América Latina. Y esto va en beneficio de Perú y de nuestros países vecinos como Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y otros países. Indudablemente, el tema político es un tema muy aparte del tema comercial. Nosotros como empresarios, como una institución empresarial que tiene 64 años en el Perú, avistamos nosotros este puerto de Chancay como una oportunidad muy grande y un reto también muy grande para los empresarios peruanos, porque también tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para ponernos también a la altura de colocar nuestros productos dentro de esta vía que ha abierto el puerto de Chancay. Quiero agregar que la política siempre para el empresariado es un tema muy aparte, pero nosotros los empresarios somos personas que nosotros nos dedicamos a producir, trabajar, crear fuentes de trabajo. Y como tal, tenemos la conciencia plena de lo que este significa para el Perú y para Latinoamérica. Aperturamos un momento muy importante porque esto es histórico, porque también China por primera vez está aperturando su canal comercial internacional en América Latina realmente de ellos. Como dicen los demás ponentes, es una inversión propia china, es uno de los puertos más modernos ahorita del mundo, con una capacidad de calado impresionante, con una capacidad de recepción simultánea de buques y barcos comerciales, que esto va a poder agilizar, viabilizar y va a repercutir no solamente en la economía peruana, sino en el mundo comercial latinoamericano. Muy bien. Particularmente, ¿no? Particularmente, vamos a pasar una ronda de preguntas donde los desafíos geopolíticos de la PEC, ¿no? Esos desafíos geopolíticos se están realizando en un contexto donde hay dos grandes potencias que están en tensión. Entonces, vamos a abordar este tema en preguntas cortas a cada uno de nuestros invitados. Doctor Michel,
¿Qué opina respecto a este tema de los desafíos geopolíticos? Y como indicó también el doctor Alex, ¿no? Es una gran oportunidad para hacer una alianza, una cooperación. Dígame, doctor Michel, estamos en línea, al aire. Que el tiempo es muy corto, pero de verdad que me hubiera gustado comentar algo de lo que han dicho todos los amigos, ¿no? Tanto la amiga Claudia como también, bueno, todo el amigo de México, porque coincido mucho, con lo que han dicho y los que me conocen, justamente la filosofía que imprimimos en la Escuela Mayor de Gestión Municipal es justamente eso de generar riqueza. Y le podría hablar mucho por todo lo que intentamos también de toda la vida, tanto en Lima como en Villa El Salvador. Y es un cambio muy grande de chip. Y luego también comentaron que me dices que no, que pasemos al otro tema, pero lo último que ha dicho Valer también, yo lo relativizo mucho, porque acá el problema es cierto, todo lo que ha dicho es cierto, pero también es cierto que no hay un liderazgo empresarial en el Perú y que además muchísimos empresarios de los grandes se han aprovechado del Estado, como vemos la corrupción. Los mayores corruptos en el Perú, ¿quiénes han sido? Empresarios, todos los de Odebrecht, también los políticos, no lo niego, pero, pero han sido de miles de millones de dólares. Y son los grandes empresarios que han estado ahí también aprovechándose del Estado. Entonces hay que relativizarlo un poco porque es cierto, eso es la debilidad institucional que tenemos en el Perú. Vas a disculpar, Ricardo, pero no podía no podía callarme porque lo he sentido, ¿no? Cuando hablaban todos ellos también. Y en relación a la geopolítica, también digo lo mismo. Hablo desde el Perú, lógicamente, ¿no? Y desde Villa El Salvador, que estoy aquí. Para los que no conocen, es un distrito popular de los más grandes del Perú, somos 500.000 de habitantes, ¿no? Pero bueno, vuelvo al mismo tema. En el caso del Perú, no tenemos ni peso ni una decisión concreta en este aspecto que tú estás hablando. También casi todos lo están resumiendo. Cuando dicen que la guerra, la miniguerra o gran guerra que está habiendo es entre las grandes potencias por el dominio geopolítico. Y los demás, bueno, nos subiremos a un carro o al otro, ¿no? Estos días, lógicamente, acá en Perú, China está de moda, pero no significa nada. Aquí está Biden, está el secretario de Estado, están los grandes empresarios norteamericanos, están acá hoy día. De manera que la geopolítica existe, pero no participamos directamente en la definición, en el crecimiento o cambio de poderes, y quizás me atrevería a hablar de toda América Latina, ¿no? No tenemos el peso como a Latinoamérica, que también nuestro amigo de México lo ha recordado, no tenemos ese peso para inclinar la balanza, aunque nos quieran mucho, aunque todos nos quieran conquistar, pero nosotros como peso propio no tenemos tanto peso. Y miren lo que ha pasado con Argentina, lo que, bueno, México está con sus socios de América del Norte, ¿no? Brasil está también con problemas, de manera que no tenemos ningún peso, hay que decirlo así. Hay un posicionamiento quizás a nivel mundial, por el peso justamente del Pacífico y tanto de China, la India y algunos más que están muy presentes en la economía mundial, pero América Latina no tenemos peso y no tenemos mucho que ofrecer. Se cerró el micrófono. De don Ricardo se le cerró. Ahí Sí, está. doctor Michel, nos quedaríamos horas hablando y seguramente vamos a hacer un programa con usted porque también escuché el tema educativo, ¿no? El tema educativo. Bueno, qué opina la doctora Claudia respecto a este tema geopolítico, que hay dos grandes potencias en el país? ¿Y qué opinas acerca de ello? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Mitchell. Digamos, hay muchos temas en los que no vamos a tener realmente injerencia y hablo, digamos que como residente peruana,
Hay muchos temas, digamos, ahorita la tensión entre Estados Unidos y China con la reelección de Donald Trump, no sabemos cómo vaya a afectar. Realmente la inversión que hizo China es una inversión estratégica que se hizo en América Latina, que realmente, pues digamos que Chancay pues tiene el protagonista China, por supuesto. No, también digamos que con el tema de Trump no se sabe qué cambios va a haber en la política exterior de Estados Unidos y cómo nos vaya a afectar a nosotros. Entonces, en ese ámbito realmente pues, hay muchos temas que pues que nos toca ver cómo se van a manejar, porque hay mucho cambio en este momento que va a afectar realmente, pues, por supuesto, ese tema, pues, y que pues no, ahí sí, digamos que Perú y Latinoamérica en general, pues, digamos que realmente va a ser, no va a ser protagonista en ese tema realmente de las potencias, sino que sí nos va a afectar directamente, claro, pero pues va a haber, se va a tener que igual reaccionar, igual digamos que eso sí, Perú siempre ha sido en temas de resiliencia y en el tema de seguir trabajando y manteniendo la economía, ha sido realmente un ejemplo a nivel Latinoamérica y lo hablo como colombiana. Cuando yo llegué este año a Perú, pues realmente vi una economía muy estable respecto a nosotros, digamos, en Colombia, solamente con el tema político, por ejemplo. Entonces, realmente, pues Perú ha sido resiliente, seguramente seguirá siendo resiliente, la economía se va a tener que mantener, pero esos aspectos como tal, que sí seguramente van a tener un impacto muy importante y más con todos los cambios de ahora, pues va a ser un tema que vamos a realmente identificar en cómo se vayan desarrollando las cosas. En este momento solamente, pues seguramente serán apreciaciones previas, pero ya pasará el tiempo y realmente veremos cómo se va desarrollando todo el tema. Pero China sí realmente hizo una inversión estratégica con este puerto, eso sí es una realidad y pues esperemos buscar, ya sea con cualquier situación que se presente, pues la forma de salir adelante como país. Pues. Mira, Ujú. acertada tu pregunta. ¿Sabes algo? Yo lo diría también de esta manera. En esta película, nosotros solo somos espectadores acá. O sea, no tenemos mucho que hacer, ¿no? Solamente somos espectadores. Y diría, y coincido con el doctor Michel, que todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Claudia. Vamos a pasar con la opinión del PhD economista José Carlos Valer. José Carlos, ¿qué opinas tú respecto a este tema de los desafíos geopolíticos de la PEC? Bueno, estamos en medio de un territorio de batalla, ¿no? Mundial. Ujú. El, Básicamente, Estados Unidos ya no quiere depender, incluso con Biden, ¿no? Y ahora mucho más con Trump, de, eh, de China. ¿Por qué? Porque puedes ver en un escenario preliminar en la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Ves que un país militarmente poderoso puede tomar como rehén los recursos naturales, en ese caso fue el gas y el petróleo, sobre todo el gas y, y los grandes plantaciones de trigo, por ejemplo, de Ucrania, etcétera. En general, recursos naturales que son claves para el tema energético, el tema alimenticio, ¿no? Entonces, aprovechando el poder militar, toman como rehenes, en este caso a los europeos, porque no se habían preparado para qué pasaría en un libre mercado, en una globalizado, si uno de los países que participa y es uno de los proveedores de estas fuentes energéticas y de alimentos, decide hacer algo arbitrario como invadir otro país. Entonces, eso ya da la alerta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese el caso en el escenario chino? El escenario chino, lo que se ve es que un escenario similar al de Rusia invadiendo Ucrania podría darse en el caso de China invadiendo Taiwán, que siempre lo ha declarado como parte de China y no reconocen que es un país independiente, ¿no? Taiwán es una potencia tecnológica y sobre todo muy vinculada a los, a los semiconductores y, y estos chips especiales que se necesitan tanto en los temas de inteligencia artificial actual, que es un boom tecnológico. Entonces la invasión a Taiwán de China sería peligrosa. Es un evento similar
en consecuencias, sería similar en consecuencias a la invasión de Cuba por la Unión Soviética en los años 60, en la era Kennedy. O sea, estamos contemplando una versión de una Guerra Fría 2. Es una Guerra Fría 2 y ante ese escalamiento de tensiones, Estados Unidos decide, también por el tema laboral, ¿no? Vamos a cortar lazos de los cuales dependemos y pueden ser regímenes autoritarios o dictatoriales o prepotentes, como el caso de Rusia. Entonces, ha decidido cortar sus fuentes logísticas de China. Entonces, ¿eso cómo favorece o qué oportunidades nos da? Bueno, claro, en este escenario, ¿qué podemos hacer Perú, Colombia, México? No podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho en cambiar la tensión, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar la oportunidad. ¿Qué oportunidades hay ahí? Una desconexión de China, una minimización de China desde Estados Unidos, propicia que las fuentes de trabajo regresen tanto a Estados Unidos como a los amigos de Estados Unidos. Entonces, México, el crecimiento de México que has visto en los últimos 2 años está influenciado por ese traslado de la necesidad de mano de obra hacia México, ¿no? Pero México no puede proporcionar todo lo que China proporciona. Entonces, ahí hay una oportunidad en los países que sean amigos, que tienen que tener dos cosas, ¿no? Uno, que sean amigos de Estados Unidos, pero también que tengan personal capacitado para las tecnologías que Estados Unidos puede desarrollar. Entonces tú ves en Argentina a un Milei haciendo amistad con Elon Musk y ese Sí. tipo de cosas. Ves a México una capacitación intensiva, la demanda por carreras tecnológicas ha subido considerablemente. Es otra oportunidad que también podemos tomar y que Perú, como hemos estado conversando, pues no hace nada, ¿no? Está mirando nomás. Llevarse a un puerto y de la noche a la mañana todo el mundo nos enteramos que había un puerto que ya estaba por inaugurarse. Ni el gobierno se había percatado al punto que, como tú sabes, empezó a revisar si le había dado, quién le había dado los permisos, cómo no había pasado por caja un proyecto así. Los políticos estaban asustados que no habían sacado su pedazo. Y se habían puesto a tratar de imponer impuestos, de intervenirlo, ya no lo quieren declarar un puerto privado, quieren ir directamente ahí, ¿no? Entonces, en este contexto geopolítico hay oportunidades en las cuales nosotros, que no podemos influenciar en las grandes potencias, podemos aprovechar de esas dos cosas, ¿no? Uno, que China necesita infraestructura y necesita minerales y recursos naturales. Construye puertos, estos megapuertos, que es una forma que se utiliza en el desarrollo económico para que las comunidades, en este caso todo el Perú, y los que se benefician de un puerto como Chancay, si bien la intención original de China no es ayudar al Perú, la intención de ellos es asegurar su fuente, como les digo, de commodities hacia su país, pero ya construido el puerto se convierte en una... ¿Quién no quiere un puerto moderno, no? Entonces, te abarata los costos, te abarata las distancias, los tiempos. Entonces, es una oportunidad que el Perú puede aprovechar si construye las vías de acceso correctas hacia el lugar, si no empieza a llenarlos de impuestos y controles al puerto de Chancay. O sea, si hace todo lo que no está haciendo, ¿no? Entonces, esa es la gran oportunidad del Perú de aprovechar este contexto geopolítico y como te digo, arbitrar entre lo que quieres. Los dos quieren, Estados Unidos quiere mano de obra calificada, importante, y no quiere una influencia china muy potente en la región donde ellos no están tan presentes como es en Sudamérica o como es en África, por ejemplo, y en el Asia. Es parte de su estrategia geopolítica mundial. Entonces, Estados Unidos, necesitamos, que no tenemos, políticos que puedan arbitrar esas necesidades de ambas potencias para propiciar estas oportunidades que te digo para el desarrollo de las empresas peruanas y los capitales peruanos. Ok, sí, es válida su opinión. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. Vamos a tener 1 minuto para cada uno y vamos a hablar, bueno, sobre el impacto en la población peruana de la PEC. Eh, Esto de acá tiene un impacto directo en la vida de todos los peruanos. O sea, eso está claro y lo vimos con el doctor Alex, ¿no? Que cómo cambió Veracruz. Ahora,
analizando las oportunidades y los desafíos de APEC, el impacto en los estratos socioeconómicos, sector A, B, C y D, ¿cuáles, cuáles creen que sea este impacto, sobre todo en esos sectores, ¿no? C, D, y cómo representa para la población, incluyendo el turismo, el empleo, que es muy importante, el desarrollo económico social. Aparte de ello, podremos incluir las últimas noticias en las zonas afectadas por el APEC de la gente común, sobre todo en las marchas y en los paros, a nivel de diferentes gremios que estamos observando. Tenemos un minuto para responder la pregunta, el impacto en la población peruana de APEC. Doctor Márquez, usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que todas las grandes inversiones generan un ascenso económico. Nosotros tenemos el lema vida de subir haciendo subir a los demás y creemos que cuando hay bueno, el dicho de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, se aplica al Perú y a China. Acabamos de regresar de China hace 2 semanas. Venimos con la boca abierta. Lo que hemos descubierto por allá rebasó totalmente nuestras expectativas. Yo me pregunto cuántos peruanos han tenido la oportunidad de ir a China a conocer a ese nuevo megasocio que tiene. Pero bueno, la derrama que todo esto genere va a depender de un solo factor, que es el secreto mejor guardado de los chinos, la educación. China tiene 2000 o 3000 años de estar educando a su pueblo con un alfabeto, con unos más de 40,000 caracteres en una cultura que el mundo entero no puede alcanzar a comprender. Entonces, si el Perú en este momento, el gobierno le apuesta a la educación para ir preparando a la gente para que todo esto que está ocurriendo se transforme en la verdadera oportunidad del crecimiento, ahí están las lecciones de Singapur, ahí están las lecciones de muchísimos países, que México ya lo empezó desde hace 20 años con todo su proyecto de universidades tecnológicas públicas, independientemente a las privadas. Entonces, ¿qué tanto va a traer de beneficio socioeconómico al Perú? Dependerá de lo que el gobierno decida hacer en materia de reinversión educativa. Y ahí yo creo que está en este momento el punto más interesante para que universidades privadas por su lado, universidades públicas por el otro, se tomen de la mano y se pongan a trabajar fuertemente, porque ya arrancó, ya esto ya desde ayer es una nueva etapa del Perú, es un antes y un después. Pero si Perú no se pone las pilas y entra duro al aspecto educativo, pues el único beneficiado va a ser China. Entonces, ahorita es el momento en que Perú, igual que todo Latinoamérica, entendamos que el éxito de China es porque desarrollaron matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología. Estos son los 4 ingredientes que han hecho de China el monstruo, la potencia que es. Si queremos que Perú despierte y se eleve económicamente, a mí me parece que es el único camino. Y ahí es donde dejamos un poquito una semillita con este comentario. Qué excelente. Le agradezco mucho, doctor. De verdad, me ha gustado mucho el tema de la investigación y desarrollo. Me quedo con ello. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Usted que ha vivido, ¿no? Usted que es mexicano, que ha visto el desarrollo de Veracruz y de la población, ¿qué me podría hablar del nivel socioeconómico del sector A, por decir el A y el D, el más pobre, ¿no? ¿Cómo se desarrolló? En pocas palabras, si de repente me podría decir, sí, fue de esta manera, o en tanto una línea de tiempo, coménteme. Ha sido, bueno, en los estratos de más abajo en México se han desarrollado muy lentamente y ha sido regional. Donde han llegado las grandes empresas o las grandes inversiones, hemos visto un despegue. Se necesita tener, donde ha habido empresarios idealistas que están dispuestos al beneficio social, que vienen con responsabilidad social y que ellos a través de toda su gestión influyen en los estratos de más abajo, han sido los que más han influido.
De manera que sí, hemos visto muy buenos progresos, pero solamente donde están ellos. Carlos Slim, por ejemplo, una figura muy conocida en toda Latinoamérica, es conocido porque ha trabajado mucho en todo esto, pero la tragedia de México es solamente tener un Carlos Slim. Si tuviéramos 50 Carlos Slims, ya hubiéramos salido de pobres. Entonces, son empresarios, al igual que los Servitje de Bimbo, y ciertos nombres y apellidos que, bueno, ya Oxxo, que ahora ya es muy conocida en el Perú. Todos estos grandes grupos mexicanos invirtieron en la gente y ahora están cosechando, tienen empresas mucho mayores y ahí es donde creo que en el sector de hasta abajo se puede hacer mucho. China tenía hace 40 años una mayoría no de pobres, sino de miseria. Y sabemos que en el segundo año de la pandemia coincidió con que China declaró que se había acabado la pobreza extrema. Y ahora que anduvimos recorriéndolo en los trenes bala, viendo la provincia de China, que ahí donde había pequeñas villas o casitas, ahora hay conjuntos de 20 torres de 60 pisos donde están viviendo los que eran campesinos y que hijos de campesinos ahora quieren ser astronautas porque ya están en la carrera espacial, porque China le está invirtiendo, como todos los pueblos asiáticos, a la educación. Ellos tienen la herencia de Confucio, la de Lao Tse, apuestan a la espiritualidad, apuestan a la educación, y nosotros todavía pensamos que eso es un lujo. Así que en Latinoamérica a todos nuestros empresarios y gobernantes tenemos que darles así muchas bofetadas amables para que despierten y saber que tenemos un compromiso tremendo de adoptar por lo menos a 10 gentes a nuestro alrededor, cada latinoamericano, educarlos, enseñarles, inspirarlos, ponerles libros en sus manos y darles conciencia de que esa es la única forma de generar riqueza. Eso es lo que hemos visto en México, lamentablemente todavía muy poco, pero sí ya lo hay y afortunadamente nos sentimos orgullosos, aunque sea un 20%, pero si pudimos con ese 20, podremos con el otro 80%. Yo sé que se va a poder. Muchas gracias por su participación también. Quiero disculpar al economista José Carlos Valer, que está en Inglaterra, que me escribió al interno indicando que pues, tiene 7 horas, ¿no? Son la 1:30 de la mañana ya. Pero ahora vamos a pasar, tenemos un minuto para cada uno, ya estamos en el cierre del programa. Vamos a pasar con Michel, el doctor Michel Ascueta. Doctor Michel, ¿usted qué opina respecto a este tema del impacto en la población peruana de la PEC? Tenemos un minuto. Bueno, yo creo que en este aspecto justamente que están señalando, los últimos que han hablado, creo que sí se está influyendo. Creo que se ha elevado el nivel de conciencia sobre la importancia de los trabajos técnicos y tecnológicos. Creo que eso lo veo bien positivo, la verdad. En nuestro caso, para los amigos que escuchan, es un distrito popular, pero tenemos 4 universidades. Tenemos la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, de Villa El Salvador. Tenemos la UTP, también Universidad Tecnológica, acá en Villa El Salvador. Tenemos también la Universidad Científica del Sur, en Villa El Salvador. Y tenemos también la Universidad Autónoma. De manera aparte, tenemos el Parque Industrial, tenemos el CITE, que es el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera, en este caso concreto, porque hay unas redes de CITES que yo creo que hay que darle mucha más importancia en el Perú, como ha hecho México, como ha hecho otros. Sí existe esta posibilidad y yo espero y deseo que esta presencia fuerte de APEC en estos días que vaya por ahí. Un nivel de conciencia mayor sobre el cambio que tiene que haber en la formación y especialmente en la valoración de los trabajos técnicos y tecnológicos, ¿no? En eso creo. Excelente, doctor Michel. ¿Y sabe una cosa? Sí conozco bien Salvador y sí sé que, bueno, no sabían que eran 4 universidades, pero ¿sabe una cosa? Lo felicito y también estuve viendo muy bien una gestión interesante. Tenemos un minuto para que el doctor Guillermo nos indique cuál es su opinión. ¿Cuál es su opinión respecto al impacto en la población peruana de la PEC? Doctor Guillermo, por favor. Mire, para nosotros como institución empresarial que albergamos a más de 2.664 empresas a nivel nacional acá en el Perú, consideramos que el impacto va a ser muy positivo. Todos sabemos que donde está el puerto de Chancay, hace 2 años atrás, ya también han tenido un incremento del 10% en el costo de los terrenos.
después al año pasaron al 30% y ahora han pasado más del 100% del valor de los terrenos. La Asociación Hotelera Peruana se está preparando para recibir este mundo que va a venir desde Asia hacia el Perú, y también los empresarios latinoamericanos que necesariamente van a venir al Perú también para viabilizar sus productos, su comercio. Entonces, esta asociación hotelera ya se prepara también para recibir este flujo de turistas. La asociación de transportistas en el Perú en los últimos 2 años ha incrementado casi un 70% la renovación del parque automotriz de carga pesada. Creo de que esta influencia del puerto de Chancay a través del crecimiento económico comercial va a permitir también, como está establecido y se prevé que debe ser por lo menos el beneficiario de 1 millón de empleos aproximadamente, y que inclusive va a abierto y dar todo nuestro esfuerzo para también ir a la par en este esfuerzo de comercial entre China y el Perú y Latinoamérica. Solamente Ok, quisiera tocar un puntito aparte, que es sí, de la geopolítica, que no se me preguntó. sí, En la sí. geopolítica ahorita, el mundo está en una situación muy de expectativa, por lo que China ha aperturado una línea directa comercial en Latinoamérica. No olvidemos que Estados Unidos, donde más de 100 años, a través del Canal de Panamá, ha sido el dueño del comercio internacional marítimo, y que ahora, con la situación que se está dando en Europa entre la guerra de Rusia y con Ucrania, el problema que tiene ahorita de el Líbano con Israel y los demás países afluentes, hacen de que la situación comercial y económica se transmita a Latinoamérica. Esto nos pone en una situación muy expectante. Sabemos que Estados Unidos también está preocupado con el tema de este puerto de Chancay, porque prácticamente a ellos les hace perder el mercado que tenían en Latinoamérica, porque China, con su fuerza económica, comercial, mundial que tiene, ya han asegurado un puerto en Latinoamérica. Pienso que Estados Unidos va a tratar también de responder de alguna forma con algún país latinoamericano, de viabilizar alguna forma de comercio más rápida, más interesante, que permita también que se mantenga también con esa afluencia y esa eh, predisposición de comercio de Estados Unidos hacia América Latina. Salud, mi opinión. Micrófono, don Ricardo. Los estratos, pues, económicos A y D no son lo mismo. O sea, acá nos estamos refiriendo un poco más a los empresarios, pero no nos estamos refiriendo a las personas de extrema pobreza. Doctora Claudia Vega, ¿qué opina usted sobre este punto en el cual, pues, estamos hablando del impacto en la población peruana? Ahora usted que ya es residente peruana. Sí, claro, pues necesariamente va a haber inversión en infraestructura. O sea, un puerto que se espera que movilice 1 millón de contenedores al año necesariamente va a tener que tener carreteras que soporten como tal esa cantidad, la conexión con el puerto del Callao. El mismo Chancay va a tener que modernizarse porque no va a dar abasto realmente con lo que se espera que se genere. Entonces, necesariamente va a haber inversión en infraestructura y eso pues a su vez va a traer empleo, va a traer nuevas oportunidades y pues obviamente para las empresas peruanas también tener el mercado abierto pues va a ser una oportunidad como tal que pues si se aprovecha de la mejor forma pues va a traer realmente mucho desarrollo al país. Entonces, hay muchos retos, claramente, para toda la industria peruana, para los peruanos en general, pero realmente pues hay que verlo como una oportunidad. Mira, totalmente interesante tu opinión. Y sabes algo,
Desde acá de Perú, un fuerte abrazo a todos los colombianos. Tengo amigas en Colombia, muchos amigos. Bueno, llegamos al cierre del programa sin antes agradecerles al doctor Michel Ascueta su presencia, al doctor Alex Márquez, al doctor Guillermo y sobre todo a Claudia, a la doctora Claudia Vega, que ha sido una invitada muy honorable en este programa. Les agradecemos a todos, recordándoles que este programa se pasa en 60 países. Un fuerte abrazo y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias. Gracias.